Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes que forman parte de nuestra audiencia. Desde aquí ustedes pueden ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.canal1.com.co, del correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Pareciera haber una opinión pública mayoritaria inclinada a creer que las decisiones en torno al propio cuerpo obedecen al ámbito exclusivamente personal de cada individuo. No obstante, quienes tienen intervenciones corporales como tatuajes, perforaciones o looks poco convencionales se sienten estigmatizados, especialmente en los relatos televisivos, como nos lo han hecho saber a través de correos o mensajes. ¿Por qué tanto en la parte informativa como de ficción existe prevención o un enfoque inadecuado hacia las personas que se representan de esta manera? ¿Obedecen a percepciones particulares o a conceptos culturales que legitiman esta pantalla? Para hablar de este tema nos acompañan esta mañana Roberto Velázquez, locutor y presentador colombiano. Roberto, buenos días. Hola, buenos días para todos. Me alegra la invitación y bueno, vamos a estar hablando de un tema que realmente a muchos todavía les cuesta y me alegra que me hayan traído este pool de grandes invitados. Buenos días para todos. También está con nosotros D'Angeli Giovanna Zúñiga, profesora del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad El Rosario, además miembro del Grupo de Investigación Ética Aplicada, Trabajo y Cambio. Buenos días, D'Angeli. Hola, buenos días Mario, buenos días a los demás invitados, a Roberto y a la audiencia, buenos días. Porque efectivamente, D'Angeli, desde México está Roberto Castillo, director licenciado en Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de ese país y activista por los derechos de las personas con modificaciones corporales y fundador y director de la asociación civil Mi Capacidad No es Tatuaje, es Demostrada, así se llama. Buenos días, Roberto. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar compartiendo pues esta mañana con D'Angeli y con Roberto Cayo. Un abrazo y muchas gracias por el espacio. Felices de que desde México, con Mi Capacidad No es Tatuada es Demostrada, podamos aportar algo en la conversación el día de hoy. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por aceptarla. Tendremos otras voces, otros invitados, pero mientras, escuchemos qué dicen nuestros televidentes con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. La pantalla de televisión, como en producciones y novelas, siento que sí está segmentada y me parece que lo primordial son las capacidades, el talento, las ganas que la persona le ponga, independientemente de sus gustos, de lo que use, lo que se ponga, de los tatuajes, las perforaciones. Se maneja un estándar de, por ejemplo, la presentadora siempre delgada, no hay una persona, diga usted, pues de curvas más pronunciadas, y el pelo, por ejemplo, de tú en rasta o tatuajes no son bien vistos en la opinión pública, podría ser de esta manera. Pero no te quita que la persona sea una persona profesional. No verlo tanto como un tabú, sino que ser más abiertos en ese tema, porque pues el hecho de que tú tengas expansiones, tatuajes, no te quita ser persona, ni ser decente o ser muy bien estudiado. Estigmas, imaginarios, percepciones. ¿Qué opinas tú, D'Angeli, de lo que dicen nuestros televidentes? Nosotros en Colombia, en las producciones, no contamos con un amplio ejercicio de inclusión y usamos regularmente en las narrativas estereotipos y elementos que llevan a sacar a las personas de la posibilidad de incluir al otro. Pero curiosamente, las producciones más exitosas en términos de telenovelas han sido aquellas que han roto estereotipos, que ponen a las personas en contextos diferentes. Y esto es como una ambigüedad, esto es un ejercicio muy usual para tener productos exitosos, pero muy poco usual en el resto de producciones. Eso es lo que nosotros encontramos. Encontramos también en las estructuras, en otras narrativas, en otros países, que están empezando a haber otros espacios para incluir
a las personas que generalmente son excluidas por los estereotipos, como las personas que tienen una estatura pequeña o justamente personas que tienen tatuajes o que se pintan el cabello de colores. Muy bien, le preguntamos a Roberto Velázquez, aquí en Colombia. ¿Tú te has sentido estigmatizado de alguna manera? ¿Has sentido presión por la manera como te narras corporalmente? La nueva generación ha hecho que los tatuajes se vuelvan una nueva piel, una nueva forma de vestir. Y creo que somos los de la nueva generación los que tienen que empezar a batallar por esto, porque las viejas generaciones no lo soportan, les duele, les molesta y hacen lo que estaba diciendo nuestra invitada hace un segundo, que me pareció validísimo, y es justamente eso, estereotipar a las personas. Si es tatuado es que es algo malo. No, ya no pasa. Los peores zampones, les repito, tienen corbatas y finas y caras, así que creo que es el momento para dejarlo de hacer. Pero para contestarle su pregunta, sí, ha pasado, he tenido y he recibido estigmas toda la vida. Por mi pinta muchas veces he perdido trabajos, pero los que me he ganado, me los he ganado muy contento. Ya vamos a entrar en profundidad al respecto. Le preguntamos a Roberto Castillo desde México, ¿cuál es el diagnóstico que tú haces de la pantalla televisiva de ese país en relación con estas modificaciones o formas de narrarse corporalmente? En México lo que sucede es que el fenómeno avanza de manera abierta. ¿Y por qué le digo fenómeno? Porque sucede que sí vamos a seguir teniendo una narrativa de personas que tienen tatuajes y que cada vez se proyectan más en los medios, en las series, en las películas. Pero encontraremos lo mismo que menciona Robert, pues de los prejuicios, ¿no?, que existen respecto a estos personajes, ¿no? Siempre encontraremos por ahí que el personaje se dedica al mundo criminal, cuando realmente lo que nosotros encontramos como el tatuaje es algo ancestral. El tatuaje es arte y cultura, ¿no? Por decirte el caso de México, con nuestros ancestros aztecas y mayas, pues bueno, vemos que es una expresión que nace desde hace mucho tiempo y que con el tiempo ha sufrido de una deformación por los prejuicios y los estigmas que surgen en la sociedad. Entonces encontrarás que sí hay mayor exposición a personas con modificaciones corporales en los medios masivos de comunicación, pero todavía hay que trabajar mucho la narrativa de estos personajes, a qué se dedican o qué papeles desarrollan dentro de la película, dentro de la serie. Muy bien, ¿en qué momento tú crees, D'Angeli, que se incorporó esa lógica de estigmatización de los tatuajes en nuestro país particularmente? ¿En qué momento fue asociada a una percepción negativa? ¿Y tú crees que en qué medida va cambiando particularmente en las generaciones de adultos o las generaciones de viejos? Creo que se generalizó en los 60, cuando empezó a entrar en Colombia más fuerte una visión de, digamos, el rock, luego que llegó al metal, digamos que creo que nos llegó culturalmente más por ahí. Y luego, obviamente, esta representación física de los gustos particulares empezó a ser mucho más fuerte en los 80 y en los 90, pues la generalizó en algunas ciudades, porque, digamos, Colombia es diversa, pero también asimismo es cerrada. Entonces podemos decir que en Colombia puede ser mucho más popular algunas cosas que en Medellín o en Cali o en Barranquilla, pero en Barranquilla encontramos otras. Entonces ahí tenemos como dos caminos, pero se transforma en el siglo XXI. Definitivamente la popularización, además del tatuador como una profesión reconocida, eso tuvo muchísimo de esfuerzo en los 90, pero en el 2000 ya se hizo mucho más popular, muy popular en el sentido de reconocimiento como profesión, como oficio, y las transformaciones, porque los tatuajes empezaron a ser mucho más distintos, se amplió el espectro de las imágenes que se tatúan, los colores que se tatúan, la popularización en las mujeres del tatuaje también es algo relativamente nuevo en Colombia. Yo creo que hace unos 10 años, 12 años ya se hace mucho más popular, y los jóvenes obviamente juegan un papel muy importante ahí, porque son ellos los que entran, hombres y mujeres entran con estos nuevos tatuajes a la esfera pública,
a mostrarlos y a representarse. Muy bien, Roberto Velázquez, ayudémosle a entender a nuestras audiencias. Hemos dicho que los tatuajes son una forma de narrativa personal, una forma de narrativa social, una forma de narrativa profesional también, si se quiere. Desde el punto de vista audiovisual, desde el punto de vista televisivo, los tatuajes, ¿qué quieren decir? ¿Cómo le podemos explicar a las audiencias las intenciones que tiene narrativamente una persona tatuada o con modificaciones? Siempre, mira, yo creo que lo más importante de un tatuaje siempre es que va a querer expresar algo que tiene el dueño, que tiene el que está poniendo la piel. Y como decía D'Angeli, los tatuadores se volvieron unos artistas que eran capaces de lograr cosas en la piel de los humanos que jamás se empezó, unas obras de arte. Digo todo esto porque estoy convencido que la popularidad del tatuaje también fue creciendo y la narrativa en la parte audiovisual. Hoy vemos presentadores, presentadoras, actores, actrices que están tatuados y que no le temen. En los 90, como decía D'Angeli, un modelo o un presentador, un actor, tenía que cubrirse el tatuaje porque era un poco vergonzoso. Hoy, en cambio, hace parte de su vida, hace parte de sus decisiones, así como fue capaz de ponerse una chaqueta de cuero, es capaz también de ponerse un tatuaje y de lucirlo, de mostrarlo, que además es lo más importante. Creo que además a esto adicionalmente nos ayudó algo, y es que los tatuajes salieron de ser un tema de cárcel o de pandillas y se convirtieron en un tema de artistas, pero hoy además me atrevo a decir que son los propios futbolistas los que más han generalizado y han dado importancia al tatuaje. Yo estoy tatuado hace más de 25 años y a mí hace 20 años un niño no se me acercaba a preguntarme por mis tatuajes. Hoy, después de que James Rodríguez o Lionel Messi tienen un brazo lleno de tatuajes, inclusive hasta los niños lo ven con una cierta normalidad, les parece igual de cool como ven a sus jugadores, sus artistas favoritos, y van y buscan justamente para hablar de los tatuajes con esa familiaridad que les digo. Se perdió el miedo al tatuaje, a las perforaciones, se perdió ese relacionarlo con la cárcel o con la pandilla, y se les creció el monstruo de tal manera que no lo pueden evitar y que hoy tienen que convivir con eso. Muy bien, escuchemos a nuestros televidentes que están levantando la mano para participar. Como persona parte de la población con modificaciones corporales, quisiera saber si en el canal existen espacios donde den voz y representación a personas como yo que hacemos parte de esta cultura. Muy bien, estamos comenzando con este espacio. Nos parece muy interesante la pregunta, sobre todo si hablamos de pluralismo, inclusión y diversidad. Hemos comenzado por esto, en esta idea de hacer pedagogía e intentar comprender, primero nosotros, para ayudarle a nuestras audiencias a comprender estos fenómenos narrativos de las nuevas o de las viejas generaciones que a veces hemos tenido tan cercanos y que no hemos tenido tan comprendidos. Involucremos en esta conversación a Alexander Roncero, vocero español de la UNTAP, Unión Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales. Alexander, ¿cómo los medios de comunicación están narrando, muestran a las personas que tienen modificaciones o tatuajes? Hombre, medios de comunicación relativamente, ya digo que es lento, que poco a poco van incluyendo, aunque sí se hacen reportajes, sí se ha estudiado relativamente un poco sobre el mundo de la modificación, y va adentrándose bastante poco a poco. D'Angeli, hemos hablado un poco de la evolución del fenómeno y vamos a compararlo con lo que sucede en México, en las palabras de Roberto Castillo, en la televisión. ¿Tú qué evolución has visto en nuestro país? Y luego le damos la palabra a Roberto Castillo para hablar de lo mismo en nuestro hermano país. D'Angeli. Pues es muy tímida, ha sido muy tímida, realmente hasta ahora empieza a ser una inclusión más fuerte. Ha sido también estigmatizada porque quienes usaban en las telenovelas, por ejemplo, quienes usaban los tatuajes eran los malos, los ladrones, los pandilleros, como lo decía Roberto. Entonces es un recurso narrativo que ejemplifica un estereotipo, pero no necesariamente lo que está pasando. Creo que está cambiando, pero todavía no es un cambio tan fuerte y generalizado, sino en algunas producciones periodísticas se pueden ver, en algunas producciones de ficción se puede ver,
Y digamos que eso también va con los tiempos. Ya hoy en día ya creo que la pandemia también nos ha ayudado a cambiar, entonces creo que van a empezar a cambiar esas narrativas con una mayor fuerza, porque también el haber consumido durante este tiempo de confinamiento productos de consumo de ficción de otros lugares, pues nos está abriendo un mundo muy, muy diferente en donde esta estereotipación ya está reevaluándose fuertemente. Muy bien, Roberto Castillo, ¿pasa lo mismo en las pantallas televisivas mexicanas? ¿Cómo ha sido la evolución? La evolución en la pantalla mexicana, Mario, pues sí ha sido una diversificación de personajes, ¿no? Obviamente estas nuevas narrativas da la oportunidad a que, como mencionaba D'Angeli, también hay nuevos personajes con tatuajes, como menciona Roberto, cada vez ves a más modelos tatuadas, ves a deportistas tatuados, pero debemos de tener en cuenta algo, si bien la pantalla se está abriendo a la inclusión, yo lo considero de una manera lenta, porque tan solo nosotros trabajando el tema en Ciudad de México, este año cumplimos 10 años, ¿no? En este tema de la no discriminación, y encontramos esto mismo, pues bueno, la discriminación ha venido avanzando sí también en la pantalla, pero de la pantalla, ¿qué tanto se ha hecho para redignificar a estos personajes? Porque si vemos a estos personajes en la pantalla que son modelos o que son deportistas, pues bueno, entendemos que son personas con cierto poder adquisitivo, y entendemos que por ahí las personas que se puede decir que no están en el ente público, sino son personas que se dedican al día a día a trabajar, son las más estigmatizadas, ¿no? Sucede algo, sucede que vas a encontrar en la narrativa mexicana y en la narrativa, me atrevo a decirlo también mundial, personas sí con modificaciones corporales, sí con tatuajes, pero personas blancas, ¿no? Entonces por ahí entendemos que hay un paradigma con personas con tatuajes blancas y personas con tatuajes morenas o bien también negras, ¿no? Debemos de entender que pasamos por un sinfín de fenómenos cuando entendemos a la discriminación, y dentro del mundo del tatuaje, pues bueno, y las modificaciones corporales, pues bueno, en la pantalla en verdad que lo vemos, ¿no? Vemos cómo es esta evolución, sí, pero también aquí la tez y el color de la piel juega un papel fundamental. Entonces México sí también va abriendo, pero también se tienen que quitar muchos prejuicios, ¿no? Con estas nuevas narrativas. Muy bien, Roberto. Sigamos escuchando a nuestras audiencias. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co con sugerencias, opiniones o temas. Escuchemos qué tienen para decir nuestros televidentes. Pues mi recomendación es que se promueva también el compartir con personas que no siempre se ven en los medios de comunicación habitualmente, y que se presenten más frecuentemente para que sea más común, pues, la aceptación de esas personas. Cada persona es libre de hacer lo que ella quiera con su cuerpo, y pues la demás gente debería preocuparse más por su vida, por sus cosas, que estarse preocupando por las demás personas. Pienso que pues bueno, no debemos discriminar a nadie, ¿no? Somos seres humanos y para eso pues estamos en este mundo, para servir, independientemente de lo que queramos hacer con nuestro cuerpo y nuestra vida, ¿no? Muy bien, incorporemos también a Martín Muñoz, médico cirujano de Tattoo Academic. Los medios de comunicación, cuando narran estas perspectivas de las personas que hacen modificaciones, acuden al sensacionalismo o a la curiosidad. ¿Qué piensas tú? Una forma para poder promover la igualdad, la aceptación, es, como todo en la vida, llevarlo bajo la batuta de la educación. Entonces, abriendo espacios donde asesores, personas conocedores del tema, puedan llevar la información desglosada hacia el público en general, para que así comprendan cómo funcionan dichos elementos y también saber cómo seleccionarlos, porque nuevamente a veces existe como la clandestinidad, pero pues la gente tiene que comprender que el tatuaje y la modificación corporal también son profesiones de las cuales se puede vivir. Muy bien, interesante esa propuesta. Le preguntamos a ese propósito a Roberto Velázquez qué tanto hay de curiosidad, qué tanto de morbo, qué tanto de exhibicionismo hay en las narrativas o en la manera como la televisión aborda este tipo de narrativa, Roberto.
Pues nosotros los televidentes siempre vamos a ser morbosos y siempre vamos a tener algo de morbillo para poder ver lo que sea, desde una novela, pasando por una receta de cocina, una competencia para ver quién va a ganar. Entonces creo que puede llegar a tener algo de ese morbillo y creo que justamente es ese, pero sobre todo el de las generaciones más antiguas, los que más les cuesta comprender que ahora el mundo cambió y que hay personas tatuadas y no por eso son malas. Yo creo que las nuevas generaciones no lo ven con tanto morbo y ven algo normal, ven enfrente a un amigo, un compañero de la universidad, se refleja ahí probablemente un exnovio o un novio que tengan que alguna vez tuvo tatuajes. Creo que para las nuevas generaciones es mucho más fácil digerirlo sin tanto justo eso, sin tanto morbo. Son las viejas a las que les cuesta, las viejas generaciones a las que les cuesta mucho más y que sí lo ven como lo tienen que ver con algo más de morbo para poder entender. Tiene que haber una justificación de pronto de estilo morboso para entender por qué es que finalmente terminan tatuándose, perforándose. Pero sí creo que es algo que con las generaciones puede cambiar y va a llegar el punto donde se reflejen o se vean exactamente los mismos y no haya problemas ni de raza o ni de género o ni de tatuajes o ni de perforaciones, sino que aprendamos a respetarnos el uno con el otro y a poder vivir el uno con el otro sin ningún problema. Y va cambiando paulatinamente. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Sería muy bueno que por la noche, a las 10 p.m. o 11 p.m., media hora o una hora, o aunque sea por el fin de semana, dieran algún anime con clasificación para adultos y sin censura. Por ejemplo, Bleach, Ataque a los Titanes, Claymore, etc. Nos escribe Gary Quirox. A nuestras audiencias les gusta todo lo que tiene que ver con anime, en la mañana, en la tarde, en la noche, los fines de semana. Así que aquí hacemos visible esta solicitud. Pasan mucha publicidad en Guerreros, La Rosa de Guadalupe, etc. Nos escribe Daniela Chamorro Capote. Son recurrentes las críticas de nuestros televidentes sobre el exceso de publicidad en este programa, que tiene una audiencia mayoritaria. Se trata de comprender por parte de las audiencias que hay anuncios que sostienen el programa y de la programación de saber que hay audiencias que quieren ver el desarrollo del mismo. A veces los comerciales tapan la traducción interrumpiendo la información. No deberían pasar en estos programas esa información cuando se requiere de subtítulos. Nos escribe Roland González Rincón. Nos contesta nuestro estamento de programación en la idea de tratar de mejorar este tipo de fragmentos y de programarlos de tal manera que no molesten a nuestros televidentes. El Departamento de Programación solicita y presenta disculpas a nuestra audiencia y que está en la corrección y mejoramiento en ese sentido. Y tenemos más televidentes participando y están levantando la mano. Escuchemos. ¿Existe acaso alguna ley que exija a la televisión a tener en sus producciones un mínimo de personas con modificaciones corporales? No, no existe la normatividad en sentido estricto. En sentido amplio, sí, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de participación, cuando hablamos de diversidad, aquí aparecen todas las comunidades, todas las culturas y eso que se llama, en el mejor de los tonos, y a veces no tanto, como subculturas que deben aparecer narradas, presentes y visibles en la televisión colombiana. Entremos en esta fase final de recomendaciones acerca de cómo se narran las personas con modificaciones y tatuajes en la televisión colombiana. ¿Qué debemos hacer? ¿En qué debemos mejorar aquí? ¿Y en qué deben mejorar en la comprensión los televidentes, sobre todo los televidentes de edades mayores, para entrar en la tónica de las nuevas generaciones? ¿Tú qué propones, D'Angeli? Yo propondría hacer la narración en donde los guionistas consideren en los papeles que son de salvadores, los héroes, personas que tienen tatuajes, perforaciones, que están estereotipadas, personas que tienen problemas de obesidad, por ejemplo, que son más gorditas, que son de estatura baja,
personas que usualmente son sacadas del espectro general como personas que son susceptibles de salvar al mundo, por decirlo así. Eso podría ser una recomendación para los guionistas y para las producciones, y otra para las poblaciones que excluyen a los otros. Una recomendación sobre el mundo nos cambió, y más después del 2020 nos transformó la vida. Tenemos que, en ese ejercicio, sí es el tener que tratar de convivir con los demás en el sentido de respetarlos, pero también incluirlos en nuestra vida. No es respetar y que vivan lejos de nosotros, sino respetarlos y abrir nuestro espíritu para reconocer la diferencia, que la diferencia es valiosa porque nos ayuda a crecer y a ver un mundo distinto y crear un mundo nuevo. Los dos puede sonar muy idealista, lo siento, pero pues creo que es la mejor forma de que este mensaje llegue. Muy bien, Roberto Velázquez, recomendaciones, consejos. Quiero dejarlos con un mensaje de respeto infinito hacia el otro. Tenemos que aprender a respetar al que tenemos enfrente. No importa que sea, él escogió esos tatuajes, él escogió ese corte de pelo, él escogió esa ropa, él escogió cada cosa que tiene, y hay que aprender a respetarlo porque así fue que lo escogió y así lo quiso. Y es el mensaje que le quiero dejar a todas las personas que están viendo la televisión en este momento. Hay que aprender a respetar al otro, no importa que sea. Usted tiene que aprender a respetarlo y a poder convivir con esa persona y a poder trabajar con esa persona. El tatuado no es más ni menos que otro. Y me parece muy importante dejárselos siempre ahí. El tatuado no es más ni menos que el otro, simplemente está ahí y está tatuado. Roberto Castillo, desde México, recomendaciones, consejos. Recomendaciones, pues mira, simplemente como menciona D'Angeli, para los medios masivos de comunicación, nuevas narrativas. Los medios masivos de comunicación son responsables de que pueda incluirse a todas las personas y que hablemos de esta real inclusión, ¿no? Que podamos entendernos con nuestras diferencias, como menciona Robert, que podamos entender que las diferencias nos unen, ¿no? Estas diferencias son las que nos dan esta cultura, los que nos hacen tan diversos y lo que hace que, bueno, que este mundo sea diverso, hermoso, porque así lo es, y qué mal por las personas que tienen otro pensamiento. Porque realmente esto va avanzando, las nuevas generaciones van entendiendo este mensaje de una mejor forma, y claro que tenemos también que reeducar a las viejas generaciones, pero por medio de estas nuevas narrativas, por medio de este respeto, y dejar en claro algo, ¿no? Dejar en claro también de que ya no se van a pasar por los atropellos que se pasaban antes, y denunciar los actos de discriminación, invitar a la gente a que no se quede callada. Y pues también me da mucho gusto cómo ver que ustedes como canal retoman a los usuarios, al televidente, para que les puedan dar una verdadera retroalimentación, y creo que eso está muy bien, porque el televidente también, cuando pide qué tiene que ver y es responsable con su consumo y es responsable con lo que también él o ella comparte en redes sociales, pues bueno, es un reflejo de su educación. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Muy bien. Roberto Tocayo Velázquez, desde Colombia, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, a mi tocayo, a D'Angeli y a todos, muchísimas gracias, y esperemos que hayamos dejado un granito de arena para que hoy respetémonos más los unos entre los otros. D'Angeli Zúñiga, desde Bogotá, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Mario, por la invitación. Gracias a Roberto por esta charla. Fue muy ilustrativa y realmente creemos en un mundo nuevo. Si creemos en un mundo nuevo, hay que hacerlo cada día. Muy bien. Respeto, inclusión, participación, diversidad. Ahí están las palabras clave de esta conversación de este sábado por la mañana. Agradecemos a todos quienes han participado en nuestro espacio, al igual que a los televidentes que intervienen a través de distintas plataformas. Y a todos ustedes, televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana de la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Escucharemos dudas, quejas, inquietudes o temáticas sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.